En plena Navidad, mi propio hijo se levantó de la mesa, me señaló con desprecio y gritó delante de toda la familia que yo era un viejo inútil, que no merecía estar allí. Nadie me defendió. Solo escuché risas mientras salía humillado de mi propia casa. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Álvaro Quijada, tengo 67 años y durante toda mi vida creí que el amor de un padre era incondicional e inquebrantable. Creí que los sacrificios que hacía por mi familia serían recordados con gratitud, que las noches sin dormir trabajando en mi taller de carpintería en Zaragoza tendrían algún significado para mis hijos. Pero esa noche del 24 de diciembre de 2024 descubrí que estaba completamente equivocado. La Navidad siempre fue sagrada para mí. Desde que era niño en el barrio de Delicias, recuerdo cómo mi padre, que en paz descanse, reunía a toda la familia alrededor de una mesa humilde, pero llena de amor. No teníamos mucho dinero, pero teníamos respeto, teníamos dignidad. Y cuando formé mi propia familia con Sofía Segrèze, la mujer que lleva 43 años a mi lado, juré que mantendría esa tradición viva. Ese año preparé la cena con más dedicación que nunca. Quería que todo fuera perfecto. Mi hijo Marcos Quijada, de 39 años, vendría con su esposa Cristina Mairena y mi nieta Paula, que acababa de cumplir 14 años. Habían pasado 6 meses desde la última vez que nos vimos. Meses de llamadas breves, de excusas constantes, de promesas rotas. Pero yo seguía esperando, seguía creyendo que las cosas cambiarían. Pasé todo el día 23 preparando el cordero asado, la receta que mi madre me enseñó hace más de 50 años. Limpié la casa de arriba abajo. Puse la mesa con el mantel bordado que Sofía guardaba para ocasiones especiales. Coloqué las velas que compré en el mercado del Pilar. Cada detalle importaba. Cada gesto era una ofrenda de amor para una familia que, sin saberlo yo, todavía no me valoraba. Sofía me observaba en silencio mientras yo trabajaba. Conocía esa mirada suya después de tantos años juntos. Era una mezcla de ternura y preocupación. Ella sabía algo que yo no quería admitir, que Marcos había cambiado, que ya no era el niño que jugaba conmigo en el taller, que algo se había roto entre nosotros y que quizás no tenía reparación. «Álvaro, no te esfuerces tanto», me dijo esa tarde, mientras yo pulía los cubiertos de plata que heredamos de mis padres. «Ya sabes cómo es Marcos últimamente». «No creo que valore todo esto». «Es Navidad, Sofía», respondí sin levantar la vista. «Es momento de estar juntos. Seguro que las cosas mejorarán cuando estemos todos reunidos». Qué ingenuo fui. Qué ciego estuve durante tanto tiempo. Marcos llegó pasadas las 8 de la noche del 24, casi una hora tarde. No pidió disculpas, ni siquiera me saludó con un abrazo. Solo un gesto seco con la cabeza mientras entraba directo al salón, mirando su teléfono móvil como si fuera lo más importante del mundo. Cristina me dio 2 besos fríos en las mejillas y Paula, mi dulce nieta, fue la única que me abrazó con verdadero cariño. «Abuelo, qué bien huele todo», dijo Paula con una sonrisa que me recordó por qué seguía luchando. «Gracias, princesa. Todo está preparado con mucho amor», respondí acariciando su cabello castaño. Nos sentamos a la mesa cerca de las 9. Yo había colocado a Marcos en el lugar de honor, justo frente a mí. Sofía estaba a mi derecha, Cristina a mi izquierda y Paula junto a su padre. Empecé a servir el cordero con manos que temblaban ligeramente, no de vejez, sino de emoción contenida. Desde el primer momento noté la atención. Marcos miraba el plato con desagrado.
como si estuviera evaluando la comida de un restaurante barato. Cristina evitaba mi mirada. Solo Paula parecía genuinamente feliz de estar allí. «El cordero está un poco seco, ¿no?», comentó Marcos después del primer bocado, su voz cargada de desdén. «Está perfecto, hijo», dije con calma, aunque sentí una punzada en el pecho. «Es la misma receta de siempre». «Pues quizás deberías cambiar de receta. Los tiempos cambian, padre». Sofía apretó mi mano por debajo de la mesa. Era su forma de decirme que mantuviera la calma, que no dejara que las palabras de Marcos me afectaran. Pero cada comentario era como una pequeña navaja que cortaba un poco más profundo. Durante toda la cena, Marcos continuó con sus observaciones hirientes, que si la mesa estaba mal puesta, que si las velas solían demasiado fuerte, que si yo había tardado demasiado en servir, cada crítica disfrazada de comentario casual, cada palabra diseñada para hacerme sentir pequeño. Yo respondía con paciencia, con esa serenidad que había aprendido de mi padre. Pero por dentro algo estaba cambiando. Una claridad extraña empezaba a instalarse en mi mente. Empecé a observar no solo lo que Marcos decía, sino cómo lo decía. Los gestos de desprecio, las miradas de superioridad, la forma en que me trataba como si fuera un estorbo en mi propia casa. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo para siempre. Eran casi las 10 de la noche cuando Sofía trajo el postre a la mesa. Había preparado su famoso turrón casero, ese que tardaba días en hacerse y que siempre había sido el favorito de Marcos cuando era niño. Lo colocó en el centro con una sonrisa esperanzadora, buscando quizás una reacción positiva de nuestro hijo. Marcos ni siquiera lo miró. «No quiero postre», dijo secamente recostándose en la silla con los brazos cruzados. Además, llegamos tarde. Tenemos que irnos pronto. «¿Y deje? Pero si acabamos de cenar», respondí sintiendo cómo la decepción se instalaba en mi garganta. Pensé que pasaríamos la noche juntos como antes. «Como antes», repitió Marcos con una risa amarga. «Padre, ya no tengo 12 años. Tengo compromisos, una vida real. No puedo quedarme aquí perdiendo el tiempo con tradiciones obsoletas». Perdiendo el tiempo. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un gong. Miré a Sofía, cuyo rostro reflejaba una tristeza profunda. Miré a Paula, que observaba a su padre con confusión evidente. Miré a Cristina, que estudiaba sus uñas pintadas como si fueran lo más fascinante del universo. «Entiendo», dije finalmente manteniendo la voz firme, «pero al menos prueba el turrón. Tu madre trabajó 3 días preparándolo». «Ya te dije que no quiero», respondió elevando el tono. «¿Acaso eres sordo además de lento?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Paula dejó escapar un pequeño suspiro de sorpresa. Cristina finalmente levantó la vista, pero no dijo nada. Sofía apretó su servilleta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Yo simplemente asentí. No iba a discutir. No iba a rogarle que se quedara. Algo dentro de mí se estaba transformando. Una especie de despertar silencioso que aún no comprendía del todo. Empecé a recoger los platos vacíos, llevándolos a la cocina con movimientos tranquilos y medidos. «Déjame ayudarte, abuelo», dijo Paula, levantándose rápidamente. «No, princesa, quédate con tus padres», respondí con una sonrisa que me costó fabricar. «Yo me encargo». Mientras lavaba los platos en la cocina, escuchaba fragmentos de conversación desde el comedor. La voz de Marcos dominaba todo, hablando sobre negocios, sobre dinero, sobre inversiones. Hablaba de cifras, de oportunidades, de cosas materiales, nunca de sentimientos, nunca de familia, nunca de gratitud. Recordé entonces una conversación que tuvimos hace exactamente 2 años.
En la Navidad de 2022, Marcos acababa de abrir su empresa de consultoría empresarial en Barcelona y necesitaba capital inicial. Vino a visitarme una tarde de noviembre, nervioso y lleno de planes ambiciosos. «Padre, necesito 50.000 euros», me dijo directamente, sin rodeos. «Es una oportunidad única. Tengo contactos, tengo experiencia, solo me falta el dinero para empezar». 50.000 euros era prácticamente todo lo que tenía ahorrado después de 40 años trabajando como carpintero. Dinero que había guardado centavo a centavo, pensando en mi jubilación, en ayudar a Sofía si ella lo necesitaba, en dejarle algo a Paula cuando fuera mayor. Pero era mi hijo, mi único hijo, y cuando me miró con esos ojos llenos de determinación, no pude negarme. «Te los daré», le dije, «pero necesito que me prometas que seguiremos siendo una familia, que no te olvidarás de nosotros cuando tengas éxito». «Por supuesto, padre», respondió abrazándome con fuerza. «Jamás olvidaré lo que haces por mí. Te lo prometo». Qué vacías suenan ahora esas promesas. Qué frágiles resultaron ser esos juramentos hechos en momentos de necesidad. Le transferí el dinero completo en diciembre de 2022. Marcos lloró de felicidad ese día. Me llamó el mejor padre del mundo. Prometió que me devolvería hasta el último céntimo con intereses. Durante los primeros meses de 2023 me llamaba cada semana contándome sobre sus avances, sus primeros clientes, sus logros. Luego las llamadas se espaciaron una vez cada 15 días, una vez al mes y finalmente casi nada. Cuando le pregunté por el dinero en junio de ese mismo año, me respondió con irritación: «Padre, ¿en serio vas a presionarme por dinero? Estoy construyendo algo importante. Ten paciencia, paciencia». Siempre había tenido paciencia con Marcos. Paciencia cuando reprobó materias en la universidad. Paciencia cuando cambió de carrera 3 veces. Paciencia cuando se casó con Cristina. A pesar de que Sofía y yo teníamos dudas sobre esa relación, paciencia infinita de un padre que solo quería ver feliz a su hijo. Regresé al comedor con una jarra de agua fresca. Marcos seguía hablando ahora sobre un nuevo proyecto inmobiliario que estaba evaluando en Valencia. Sus ojos brillaban cuando hablaba de dinero, de propiedades, de números. Nunca lo vi brillar así cuando hablaba de Paula, de su infancia, de sus sueños. «¿Y cómo va tu empresa, hijo?», pregunté con genuina curiosidad mientras llenaba los vasos. «Bien, padre, muy bien, de hecho», respondió sin mirarme. «Facturamos más de 200.000 ya el año pasado». «Me alegro mucho. Entonces, supongo que pronto podrás devolverme aquellos 50.000 euros que te presté». El ambiente cambió instantáneamente. Cristina tosió incómoda. Paula miró su plato. Marcos me clavó una mirada dura, llena de resentimiento. «¿Ahora vas a hablar de dinero en Nochebuena? Siseo entre dientes». «Qué poco tacto tienes, padre. Qué poca clase». «Solo preguntaba», respondí con calma. «Han pasado 2 años. El dinero está invertido en la empresa. No puedo sacarlo así como así». «Creí que lo entendías». «Lo entiendo perfectamente, hijo. Solo quería saber». Pero Marcos no terminó ahí. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y me miró con una mezcla de desprecio y frustración que nunca antes había visto en sus ojos. «¿Sabes cuál es tu problema, padre? Que siempre has sido un hombre pequeño con mentalidad pequeña. Te conformaste con ser carpintero toda tu vida, con vivir en esta casa modesta, con no aspirar a nada más grande. Y ahora que yo estoy construyendo algo importante, algo significativo, vienes a molestarme con tus reclamos mezquinos». Cada palabra era una bofetada. Sofía se puso de pie abruptamente. «Marcos, no le hables así a tu padre», dijo con voz temblorosa. «Es la verdad, madre. Alguien tiene que decírselo». Me quedé sentado sintiendo cómo las palabras de Marcos flotaban en el aire como humo tóxico. Sofía temblaba de indignación a mi lado.
pero yo coloqué mi mano sobre la suya, pidiéndole silenciosamente que se calmara. No quería que la situación empeorara más. Todavía tenía esperanza de que Marcos recapacitara, de que recordara quién era realmente. Hijo, no creo que este sea el momento ni el lugar para esta conversación, dije con la mayor serenidad posible. Estamos en familia, es Navidad. Dejemos las diferencias a un lado y disfrutemos de estar juntos. Marcos soltó una carcajada seca, desprovista de alegría. Disfrutar. ¿De qué exactamente se supone que debo disfrutar, padre? De esta casa vieja que huele a naftalina. De escuchar tus historias repetidas sobre los viejos tiempos. De fingir que me importa lo que piensas. Paula dejó escapar un sollo ahogado. Cristina finalmente intervino, pero no de la manera que yo esperaba. Marcos, cálmate un poco, dijo con voz monótona, sin verdadera convicción. No hace falta ser tan directo. ¡Directo! Alguien tiene que serlo. Continuó Marcos levantándose de su silla. Llevo años aguantando estas cenas obligatorias, estas tradiciones sin sentido. Vengo porque Paula insiste, porque tú insistes. Pero la verdad es que ya no soporto más esta farsa. Me puse de pie lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Quería entender cuándo había perdido a mi hijo, en qué momento exacto se había convertido en este extraño lleno de amargura. Farsa. Repetí. Marcos, esta es tu familia. Estas son tus raíces. ¿Cuándo te volviste tan cruel? No soy cruel, soy realista. Tú viviste tu vida a tu manera, conformándote con poco. Yo elegí otro camino. No puedes culparme por querer más de lo que tú jamás te atreviste a soñar. Nunca te culpé por querer más. Respondí sintiendo cómo la tristeza empezaba a transformarse en algo diferente dentro de mí. Te apoyé siempre. Trabajé doble turno durante años para pagarte la universidad. Vendí herramientas que mi padre me había dejado para ayudarte cuando necesitaste capital. Jamás te negué nada, y ahora me lo echas en cara, como todos los padres hacen, como si yo te debiera mi vida entera por haber hecho tu trabajo básico como padre. Sofía se levantó bruscamente señalando a Marcos con el dedo. Basta ya. No voy a permitir que le hables así a tu padre en esta casa. Pero Marcos estaba fuera de control. Los años de resentimiento acumulado, las frustraciones que jamás expresó, todo salía ahora como un torrente imparable. ¿Sabes qué, madre? Ustedes nunca entendieron nada. Siguen viviendo en el pasado, aferrados a valores obsoletos. El mundo cambió, pero ustedes se quedaron atrapados aquí en esta casa, en esta vida mediocre. Caminó alrededor de la mesa, gesticulando con las manos, completamente ajeno al dolor que estaba causando. Paula lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con la servilleta. Yo permanecí de pie, inmóvil, observando todo con una claridad extraña que nunca antes había experimentado. Mira este lugar, continuó Marcos señalando alrededor. Muebles de hace 30 años, cortinas desteñidas, fotografías amarillentas en las paredes. Viven como si el tiempo no pasara, como si el progreso no existiera. Estos muebles, dije con voz calmada, los hice yo mismo con mis propias manos. Cada silla, cada mesa, cada estante. Esta casa la pagué con 40 años de trabajo honesto. Y estas fotografías amarillentas son la historia de nuestra familia. La tuya también. Historia que ya no me interesa. Escupió las palabras. Yo construí mi propia vida lejos de todo esto. Se dirigió hacia donde yo había colocado los cubiertos de plata, aquellos que heredé de mis padres y que pulí con tanto cuidado esa misma tarde. Los tomó con desdén, examinándolos bajo la luz de las velas. Incluso estos cubiertos ridículos deberían estar en un museo, no en una mesa moderna. En serio,
¿Pensaste que íbamos a sentirnos especiales comiendo con antigüedades? Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Marcos dejó caer los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco, haciéndolos resonar contra los platos. El ruido sobresaltó a todos. Paula se cubrió la cara con las manos. Entonces Marcos me señaló directamente su dedo acusador a centímetros de mi rostro. ¿Sabes cuál es la verdad, padre? Que siempre fuiste un viejo inútil que nunca supo hacer nada importante con su vida. Te conformaste con ser un simple carpintero, ganando una miseria viviendo en esta casa diminuta. Y ahora pretendes darnos lecciones de vida cuando tú jamás tuviste la ambición ni el coraje de ser alguien importante. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de nadie. Sofía se había quedado paralizada con la mano sobre su boca. Cristina miraba hacia otro lado, evitando cualquier contacto visual. Paula sollozaba abiertamente, y yo simplemente lo miré. Lo miré como si lo viera por primera vez en mi vida. Este hombre de 39 años, vestido con traje caro, reloj suizo en la muñeca, zapatos italianos lustrados. Este extraño que alguna vez fue mi hijo, a quien cargué en brazos cuando nació, a quien enseñé a caminar, a quien consolé cuando tuvo pesadillas. «¡Sal de esta mesa!», dijo finalmente Marcos, su voz fría como el acero. «Nel, no sirves ni para poner los cubiertos correctamente. Fuera de aquí. No eres bienvenido en tu propia cena». Miré a Sofía buscando quizás algún tipo de reacción, alguna señal de que esto era una pesadilla de la que pronto despertaría, pero sus ojos solo reflejaban horror y lágrimas contenidas. Miré a Paula, quien extendió su mano hacia mí intentando alcanzarme. «Papá, no», susurró ella. «Por favor, no hagas esto». Pero Marcos la ignoró completamente. Me señaló la puerta del comedor con un gesto imperioso, como quien echa a un perro callejero. «Vete ahora», asentí lentamente. No iba a discutir, no iba a rogar, no iba a darle el placer de verme quebrarme delante de él. Recogí mi dignidad como quien recoge un abrigo caído y caminé hacia la puerta con pasos firmes y seguros. Al salir del comedor escuché risas ahogadas, discretas, pero inconfundibles. Cristina trataba de contener la suya detrás de su mano, y Marcos, mi propio hijo, sonreía con satisfacción, como si acabara de ganar algún tipo de batalla. Subí las escaleras hacia mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. No lloré, no grité, no me derrumbé, simplemente empecé a pensar. Permanecí sentado en esa habitación durante horas, escuchando los sonidos apagados que venían desde abajo. Escuché cuando Marcos y su familia finalmente se marcharon. Cerca de la medianoche, escuché el portazo. Escuché el motor de su coche alejándose por la calle. Escuché los pasos cansados de Sofía subiendo las escaleras. Ella entró sin llamar. Se sentó a mi lado y apoyó su cabeza en mi hombro. No dijo nada durante largos minutos. No hacía falta. 43 años de matrimonio te enseñan a comunicarte sin palabras. «Lo siento», susurró finalmente. «Debí defenderlo más. Debí detenerlo antes de que llegara tan lejos». «No es tu culpa», respondí tomando su mano arrugada entre las mías. Marcos tomó sus decisiones. Dejó muy claro lo que piensa de nosotros, de esta vida que construimos juntos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz quebrada. «Voy a pensar», dije, simplemente. «Voy a pensar muy bien en todo». Sofía se fue a dormir pasada la 1 de la madrugada, pero yo no pude. Me quedé despierto toda la noche, sentado junto a la ventana, observando las calles vacías de Zaragoza bajo las luces navideñas que parpadeaban en la distancia. Y mientras miraba, mi mente empezó a trabajar de una manera que nunca antes había experimentado. Empecé a recordar, no con nostalgia, sino con precisión analítica.
Recordé cada detalle, cada conversación, cada momento extraño que en su momento dejé pasar, pero que ahora cobraba un significado completamente diferente. Recordé aquella tarde de marzo de 2023, cuando visité a Marcos en Barcelona sin avisar. Había ido a entregarle unos documentos bancarios que necesitaba firmar. Llegué a su oficina cerca de las 2 de la tarde y lo encontré almorzando con 2 socios en un restaurante elegante del Paseo de Gracia. Me saludó con frialdad, casi con vergüenza. No me invitó a sentarme, solo tomó los papeles, los firmó rápidamente y me dijo que tenía reuniones importantes. Pero antes de irme, escuché como uno de sus socios le preguntaba quién era yo. Nadie importante, respondió Marcos. Solo un conocido que necesitaba un favor. Un conocido. Su propio padre reducido a un conocido del que convenía distanciarse frente a gente de negocios. En ese momento sentí un pinchazo en el pecho, pero lo ignoré. Me dije que estaba ocupado, que tenía presión laboral, que no había querido decir eso realmente. ¡Qué ciego fui! Recordé también el cumpleaños de Paula en septiembre de 2024. Sofía y yo viajamos hasta Barcelona con regalos y una tarta casera. Llegamos a las 5 de la tarde, tal como Marcos nos había indicado. Pero cuando tocamos el timbre, nadie abrió durante casi 10 minutos. Finalmente Cristina apareció en la puerta despeinada y visiblemente incómoda. «¡Ah! ¡Son ustedes!», dijo sin invitarnos a pasar inmediatamente. Marcos no me avisó que venían hoy. Mentira. Yo mismo había confirmado con él 2 días antes. Cuando finalmente entramos, descubrí que había otra celebración en marcha. Compañeros del colegio de Paula, padres de esos compañeros, gente elegante tomando champán francés en copas de cristal, y nosotros con nuestra tarta modesta, envuelta en papel de aluminio. Parecíamos completamente fuera de lugar. Marcos nos presentó brevemente, y luego nos ignoró el resto de la tarde. Nos marchamos antes de que cortaran la tarta, sintiendo que nuestra presencia allí era más una molestia que una alegría. «Seguro estaba nervioso por la fiesta», me dijo Sofía en el tren de regreso. «Ya sabes cómo es cuando hay mucha gente». Pero yo sabía la verdad. Marcos se avergonzaba de nosotros, de nuestra ropa sencilla, de nuestros modales humildes, de nuestra forma de hablar que delataba nuestros orígenes trabajadores. Éramos un recordatorio de dónde venía, y él quería desesperadamente olvidar ese origen. Recordé las llamadas telefónicas cada vez más espaciadas. Recordé las excusas para no visitarnos. Recordé las veces que mencionó casualmente que estábamos envejeciendo y que deberíamos considerar una residencia, porque él no podría ocuparse de nosotros cuando llegara el momento. Una residencia. Quería sacarnos de su vida por completo. Guardarnos en algún lugar donde no tuviera que vernos, donde no fuéramos un inconveniente para su nueva imagen de empresario exitoso. Todo encajaba ahora con perfecta claridad. Los comentarios sobre mi profesión, como si ser carpintero fuera motivo de vergüenza. Las miradas de desdén cuando hablaba de mis proyectos en el taller. La forma en que desviaba conversaciones cuando sus amigos preguntaban por su familia. Marcos había construido una versión ficticia de sí mismo. Una narrativa donde él era un self-made man que alcanzó el éxito por mérito propio, sin ayuda de nadie. Y nosotros, sus padres, éramos una contradicción viviente de esa historia. Éramos la prueba de que había necesitado apoyo, de que alguien lo sostuvo cuando tropezaba. Amaneció el 25 de diciembre y yo seguía despierto, pero mi mente nunca había estado tan lúcida. Bajé a mi taller, ese espacio sagrado donde había pasado miles de horas creando muebles, reparando objetos rotos, construyendo cosas con mis propias manos.
Abrí el archivador metálico donde guardaba documentos importantes. Saqué la carpeta azul que contenía todos los papeles relacionados con Marcos. Extractos bancarios de la transferencia de 50.000 euros. Mensajes de texto donde me prometía devolución. Correos electrónicos donde me agradecía efusivamente mi apoyo. Todo estaba allí. Cada promesa incumplida, cada mentira documentada, cada ocasión en que le di dinero adicional para emergencias que nunca especificó. Sumé mentalmente entre el préstamo inicial y las ayudas posteriores. Le había entregado casi 70.000 euros en menos de 2 años. 70.000 euros que representaban toda mi vida de ahorro. El fondo que pensaba usar para mi jubilación. El dinero que Sofía y yo habíamos guardado para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para ayudar a Paula con sus estudios universitarios cuando llegara el momento. Todo entregado a un hijo que ahora me llamaba viejo inútil. Pero no sentí rabia, sentí algo mucho más poderoso: determinación absoluta. Marcos había cometido un error fundamental. Creyó que mi bondad era debilidad. Confundió mi paciencia con estupidez. Pensó que podía humillarme sin consecuencias, porque yo siempre había cedido, siempre había perdonado, siempre había puesto sus necesidades por encima de las mías. Esa versión de mí había muerto anoche en el comedor. La persona que ahora organizaba documentos con manos firmes era alguien diferente. Alguien que finalmente entendía que el amor tiene límites, que el respeto no es opcional, que la dignidad no se negocia. Sofía bajó cerca de las 8 de la mañana y me encontró rodeado de papeles. «¿Qué haces?», preguntó preocupada. «Prepararme», respondí sin levantar la vista. «Marcos me enseñó algo valioso anoche. Me enseñó que había estado siendo un tonto». «Álvaro, no, déjame terminar. Durante años creí que ser buen padre significaba darlo todo sin pedir nada a cambio. Pero me equivoqué. Ser buen padre también significa enseñar consecuencias, establecer límites, exigir respeto». Cerré la carpeta azul y la guardé cuidadosamente. «Voy a arreglar esto, Sofía. Voy a hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo». Los días siguientes, al 25 de diciembre, los dediqué a una tarea que jamás pensé realizar: investigar minuciosamente la vida financiera que mi propio hijo había construido con mi dinero. No fue difícil. Marcos nunca imaginó que yo prestaría atención a los detalles, que yo era capaz de conectar puntos, de entender cómo funcionaban realmente las cosas. El 28 de diciembre, mientras Sofía visitaba a su hermana en Huesca, me senté frente a la computadora que Paula me había regalado 2 años atrás. Esa máquina que apenas usaba para leer noticias y enviar correos electrónicos se convirtió en mi herramienta de descubrimiento. Busqué la empresa de Marcos en Internet, consultoría empresarial, Quijada SL. Tenía página web elegante, fotografías profesionales, testimonios de clientes satisfechos, todo muy impresionante a primera vista. Pero cuando revisé los registros mercantiles públicos, descubrí información fascinante. La empresa había sido constituida el 15 de enero de 2023 con un capital social de exactamente 50.000 euros. Mi dinero. Pero lo interesante era quiénes figuraban como socios. Marcos Quijada con 51% de participación y Javier Montoya Ruiz con 49%. Javier Montoya. Ese nombre me sonaba familiar. Rebusqué en mi memoria hasta que recordé. Era el amigo de la universidad que Marcos mencionó vagamente cuando me pidió el préstamo. Según me dijo, entonces Javier aportaría contactos y experiencia, mientras que Marcos aportaría el capital inicial. Contactos y experiencia valorados en 0 euros aparentemente, mientras que mi sacrificio de toda una vida
Se traducía en números fríos en un registro mercantil. Seguí investigando. Encontré las cuentas anuales de la empresa depositadas en el registro mercantil de Barcelona. Los documentos eran públicos, accesibles para cualquiera, con paciencia suficiente para buscarlos. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. Las cifras revelaban una historia muy diferente a la que Marcos me había contado. Sí, la empresa había facturado 200.000 euros en 2024, tal como él presumió durante la cena. Pero los gastos operativos eran exorbitantes. Alquiler de oficina en zona premium, 3.500 euros mensuales. Vehículo de empresa, un BMW Serie 5, valorado en 60.000 euros, viajes de negocios frecuentes, cenas con clientes en restaurantes carísimos. El beneficio neto real era apenas de 18.000 euros, y según los estatutos sociales, que también estaban disponibles, ese beneficio se repartía proporcionalmente entre los socios. Marcos había ganado aproximadamente 9.000 euros limpios en todo el año, menos de lo que yo ganaba como carpintero jubilado con mi pensión y los trabajos ocasionales que todavía aceptaba, pero vivía como si fuera millonario. El traje que llevaba en Nochebuena costaba más de 100 euros. Lo reconocí por la etiqueta cuando colgó su chaqueta. El reloj en su muñeca era un Omega K Master, fácilmente valorado en 4.000 euros o más. Los zapatos italianos, otros 500. ¿De dónde salía ese dinero? La respuesta era obvia: préstamos bancarios. Revisé más documentos y encontré que la empresa tenía líneas de crédito abiertas por un total de 80.000 euros. Marcos estaba viviendo de deudas, manteniendo una fachada de éxito mientras se hundía financieramente, y yo había financiado esa farsa. Yo había hecho posible que mi hijo construyera un castillo de naipes que inevitablemente colapsaría. El 30 de diciembre visité mi banco. Pedí hablar con Ramiro Pascual, el director de la sucursal que me conocía desde hacía 20 años. Llevé todos los documentos que había reunido: comprobantes de transferencias, mensajes de texto, correos electrónicos, extractos bancarios. Ramiro, necesito asesoramiento legal, le dije directamente. Y yo sé, le presté dinero a mi hijo hace 2 años y quiero saber cuáles son mis opciones para recuperarlo. Ramiro examinó los papeles con expresión seria, tomó notas, hizo cálculos, revisó fechas. Sí. Don Álvaro, dijo finalmente, usted tiene aquí documentación Solidade, un préstamo no formalizado. Los mensajes donde él promete devolver el dinero son evidencia clara de que no fue una donación. Legalmente puede reclamar la devolución. ¿Y si no puede pagar?, pregunté. Entonces tendría que iniciar un proceso judicial. Dado que el dinero fue utilizado como capital social de su empresa, podría reclamarse contra los activos empresariales. Pero le advierto que estos procesos son largos y costosos. No me interesa el dinero, respondí con calma. Me interesa que entienda que hay consecuencias. Ramiro me miró con comprensión. No hacía falta explicar más. Permítame recomendarle a alguien, dijo escribiendo un nombre en una tarjeta. Rodrigo Velasco Moreno es abogado especializado en derecho familiar y mercantil. Un hombre íntegro y discreto. Dígale que va de mi parte. Guardé la tarjeta cuidadosamente en mi billetera. Era el primer paso concreto, la primera acción tangible de un plan que se estaba formando con claridad, cada vez mayor en mi mente. Esa misma tarde, mientras organizaba herramientas en el taller, encontré algo que había olvidado por completo: una caja de madera que construí para Marcos cuando cumplió 10 años. La había hecho con mis propias manos, tallando su nombre en la tapa con letras cuidadosas.
Dentro guardaba fotografías viejas, dibujos infantiles, pequeños tesoros de su niñez. Abrí la caja y revisé su contenido. Había una fotografía de Marcos a los 7 años, sentado en mi regazo en este mismo taller. Sonreía con alegría genuina, sosteniendo un martillo pequeño que yo le había fabricado especialmente. En el reverso de la foto, con mi letra estaba escrito: mi hijo, mi orgullo, mi futuro. Enero 1992. Miré esa imagen durante largo rato. Ese niño feliz se había transformado en el hombre, que me humilló delante de toda la familia. ¿En qué momento ocurrió? ¿Cuándo exactamente perdí a mi hijo? Seguí revisando. Encontré una carta que Marcos me escribió cuando tenía 14 años, después de que tuvimos una discusión seria porque había suspendido matemáticas. La carta decía: «Papá, siento haberte decepcionado. Prometo esforzarme más. Eres el mejor padre del mundo y quiero hacerte sentir orgulloso algún día. Te quiero mucho». Las palabras estaban escritas con letra torpe de adolescente, pero la sinceridad era innegable. Ese chico realmente me quería. Entonces, ese chico valoraba mi opinión, buscaba mi aprobación, deseaba mi orgullo. ¿Dónde quedó ese muchacho? ¿Qué lo transformó en alguien capaz de llamarme viejo inútil? Cerré la caja y la guardé de nuevo. No iba a dejarme ablandar por la nostalgia. El Marcos de la fotografía ya no existía. El adulto que vino a mi casa en Nochebuena era alguien completamente diferente. Alguien que había elegido conscientemente el desprecio sobre el respeto, la arrogancia sobre la gratitud. El 31 de diciembre, mientras toda España se preparaba para recibir el Año Nuevo, yo marqué el número de teléfono que Ramiro me había dado. Respondió una voz profesional y cálida. «Despacho Velasco, buenos días». «Buenos días. Mi nombre es Álvaro Quijada. Ramiro Pascual del Banco Santander me recomendó contactar con el señor Velasco». «Un momento, por favor». Esperé apenas 30 segundos antes de que otra voz tomara la línea. «Álvaro, soy Rodrigo Velasco. Ramiro me adelantó que podría llamar. ¿En qué puedo ayudarte?» Respiré profundamente antes de responder. «Necesito ayuda para recuperar mi dignidad», dije con firmeza. «Y estoy dispuesto a hacer lo necesario para conseguirlo». El 2 de enero de 2025 me reuní con Rodrigo Velasco en su despacho del centro de Zaragoza. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, traje sobrio y mirada inteligente. Su oficina transmitía seriedad sin pretensiones, estanterías llenas de códigos legales, diploma de la Universidad de Zaragoza en la pared, escritorio ordenado. «Cuéntame todo desde el principio», dijo después de ofrecerme café sin omitir detalles, por incómodos que sean. Y eso hice. Le conté sobre el préstamo inicial de 50.000 euros en diciembre de 2022. Le expliqué las ayudas adicionales que había dado. 5.000 euros en abril de 2023, cuando Marcos dijo que tenía problemas de liquidez temporal. 3.500 en agosto del mismo año, para una oportunidad urgente. Otros 6.000 en febrero de 2024, porque supuestamente había retrasos en pagos de clientes. Rodrigo tomaba notas meticulosas ocasionalmente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades, métodos de transferencia. No mostraba juicio ni lástima, solo profesionalismo concentrado. Luego le conté lo de Nochebuena. Cada palabra humillante, cada gesto despectivo, cada risa cruel. Mi voz no tembló al relatarlo. Ya no quedaba espacio para lágrimas, solo para claridad absoluta. «Entiendo», dijo Rodrigo cuando terminé. «Lo primero que debes saber es que legalmente tienes razón. Los mensajes donde Marcos promete devolución convierten esto en un préstamo, no en una donación. ¿Puedes reclamar? ¿Cuánto tardaría un proceso judicial?», pregunté. «Entre 1 y 2 años siendo optimistas, y los costos serían considerables».
Además, si la empresa de Marcos está endeudada como sospechas, recuperar el dinero sería complicado, incluso ganando el juicio. No necesito recuperar el dinero, dije firmemente. Necesito que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Rodrigo se reclinó en su silla, estudiándome con atención. Álvaro, voy a ser franco contigo. He manejado muchos casos de conflictos familiares. La mayoría de padres en tu situación buscan reconciliación, no justicia. ¿Estás completamente seguro de lo que quieres hacer? Completamente, respondí sin vacilar. Pasé 40 años siendo un padre que daba sin pedir nada y mi hijo interpretó esa generosidad como debilidad. Si no establezco límites ahora, seguirá pisoteándome hasta el día que yo muera. Muy bien, entonces te propongo una estrategia diferente. En lugar de ir directo a juicio, podemos enviar un requerimiento notarial. Es un documento formal donde exiges la devolución del dinero en un plazo específico. Generalmente, 30 días. Si no cumple, ese requerimiento sirve como evidencia sólida para cualquier acción legal posterior. ¿Y eso lo asustará?, pregunté. Lo confrontará con la realidad, corrigió Rodrigo. Marcos ha vivido creyendo que no hay consecuencias. Un documento legal oficial entregado por notario le mostrará que te estás tomando esto en serio. Asentí lentamente procesando la información. «Hay algo más», continuó Rodrigo. «Mencionaste que tienes cuentas bancarias donde Marcos figura como autorizado. Esas autorizaciones pueden revocarse inmediatamente. También dijiste que le diste poderes notariales hace 3 años para gestionar ciertos trámites cuando estuviste enfermo. Esos poderes también pueden anularse. Puedo hacer eso sin su consentimiento. Por supuesto, son tus cuentas, tus poderes. Puedes revocarlos cuando desees. De hecho, te recomiendo hacerlo cuanto antes. Mientras Marcos tenga acceso a tus recursos, mantiene cierto control sobre ti». La claridad de esas palabras fue como un rayo de luz atravesando niebla espesa. Rodrigo tenía razón. Yo había cedido tanto poder a Marcos. Le había dado tantas llaves a mi vida que él creía tener derecho. Sobre todo, hazlo, dije con determinación. Prepara el requerimiento notarial y ayúdame a revocar todas las autorizaciones. Rodrigo sonrió levemente, el primer atisbo de emoción que mostraba. Comenzaremos mañana mismo. Necesitaré copias de todos los documentos que me mostraste. También prepararé los formularios de revocación de poderes. ¿Hay alguien de confianza que pueda acompañarte en este proceso? Esto será emocionalmente difícil. Pensé inmediatamente en Beatriz, mi hermana menor. Ella vivía en Teruel con su esposo, pero siempre habíamos mantenido una relación cercana. Beatriz conocía bien a Marcos. Había presenciado algunos de sus desplantes anteriores, aunque nunca tan graves como el de Nochebuena. «Mi hermana», respondí. «Puedo confiar en ella completamente». «Perfecto. Te sugiero que la pongas al tanto de todo. Y Álvaro, una última cosa. Prepárate para la reacción de Marcos. Cuando reciba ese requerimiento, probablemente responderá con rabia. Intentará manipularte, quizás amenazarte. Definitivamente te acusará de ser cruel o vengativo. Ya me llamó viejo inútil delante de toda la familia. Dije con calma. No hay palabra que pueda herirme más que esas. Salí del despacho de Rodrigo con una carpeta llena de documentos por completar, y por primera vez en días, con una sensación de propósito claro. No estaba actuando por venganza ni por rencor. Estaba actuando por dignidad, por respeto propio, por justicia elemental. Esa misma tarde llamé a Beatriz. Le conté todo sin filtros. El préstamo, las humillaciones, la cena de Navidad, mi plan con Rodrigo. Ella escuchó en silencio, solo interrumpiéndome ocasionalmente para pedir aclaraciones. Álvaro dijo finalmente, su voz cargada de emoción contenida. «Debiste contarme esto antes. No tenías que cargar solo con todo esto. No quería preocuparte. Pensé que podía manejarlo.
Marcos siempre fue difícil, incluso de niño. Pero esto es imperdonable. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que estés ahí cuando las cosas se pongan difíciles. Necesito saber que alguien me apoya, que no estoy perdiendo la razón. Estaré allí, prometió sin vacilar. Iré a Zaragoza este fin de semana. Podemos revisar todo juntos, planear los siguientes pasos. Y Álvaro, escúchame bien, estás haciendo lo correcto. Un hijo que trata así a su padre no merece su generosidad. Colgué el teléfono sintiendo un alivio inmenso. No estaba solo. Tenía a Sofía, aunque ella todavía procesaba todo con dificultad. Tenía a Beatriz, cuyo apoyo incondicional me fortalecía. Y tenía a Rodrigo, un profesional que entendía exactamente lo que necesitaba hacer. El 5 de enero, mientras España celebraba el Día de Reyes, yo estaba en el banco completando formularios de revocación. El proceso fue sorprendentemente simple. Firmé 3 documentos, presenté mi identificación y en menos de 30 minutos. Marcos ya no tenía acceso a ninguna de mis cuentas. ¿Está seguro, don Álvaro?, preguntó Ramiro, obligado a confirmar por protocolo. Esta acción es irreversible sin iniciar un nuevo trámite. Completamente seguro, respondí sin dudar. El 7 de enero fui con Rodrigo al notario para revocar los poderes que había otorgado a Marcos en junio de 2022. Aquellos poderes se los di cuando tuve aquel problema cardíaco y necesitaba que alguien gestionara asuntos urgentes y yo no podía. Marcos prometió usarlos en emergencias solo para protegerme. Ahora, esos poderes representaban otra forma de control que él tenía sobre mi vida. Otro instrumento de dependencia que yo mismo había creado. El notario leyó el documento de revocación con voz formal y clara. Firmé en 3 lugares diferentes. Rodrigo actuó como testigo y oficialmente Marcosia no tenía ningún poder legal sobre mis asuntos. El requerimiento estará listo pasado mañana, me informó Rodrigo. Lo enviaremos por correo certificado con acuse de recibo. Marcos lo recibirá probablemente el 12 o 13 de enero. Asentí sintiendo como mi corazón latía con fuerza anticipada. Pronto Marcos sabría que algo había cambiado. Pronto entendería que su padrino era el viejo inútil que él imaginaba. El 13 de enero de 2025, exactamente a las 11:40 de la mañana, sonó mi teléfono móvil. Era un número de Barcelona que reconocí inmediatamente. Marcos no contesté. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 30 segundos después volvió a llamar. Tampoco contesté. Beatriz estaba conmigo en la cocina tomando café mientras revisábamos documentos. Me miró con preocupación cuando el teléfono sonó por 3ª vez consecutiva. ¿Es él, verdad?, preguntó. Acaba de recibir el requerimiento notarial. Respondí con calma, dejando que el teléfono siguiera sonando sobre la mesa. Rodrigo me avisó esta mañana que el acuse de recibo llegó ayer. Marcos lo firmó personalmente a las 10:30. El teléfono finalmente se quedó en silencio. Segundos después empezaron a llegar mensajes de texto. Los leí con Beatriz mirando por encima de mi hombro. «Papá, ¿qué es esto? Un requerimiento notarial. Te has vuelto loco. Llámame inmediatamente. Tenemos que hablar sobre esta locura. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo». Beatriz soltó un bufido de incredulidad. Ahora sí se acuerda de que es tu hijo. ¡Qué conveniente! Guardé el teléfono en el bolsillo sin responder ningún mensaje. Rodrigo me había preparado para esto. Me explicó que la primera reacción sería siempre intentar restablecer contacto directo, evitar que la situación escalara legalmente. Marcos buscaría confrontarme emocionalmente, hacerme sentir culpable, manipular la situación a su favor. Pero yo ya no era el mismo hombre de Nochebuena. Ese Álvaro que permitía ser pisoteado había muerto entre las risas crueles que escuché al salir del comedor. A las 2 de la tarde, mientras Sofía preparaba el almuerzo, llegó una llamada diferente. Era Cristina, la esposa de Marcos.
Esta vez sí contesté curiosidad genuina sobre qué papel jugaría ella en todo esto. Álvaro comenzó con voz temblorosa. Por favor, necesito que hables con Marcos. Está furioso. Dice cosas terribles. Dice que lo traicionaste, que después de todo lo que hizo por ti, así le pagas. Todo lo que hizo por mí, repetí con calma helada. Cristina, cuéntame exactamente qué crees que Marcos hizo por mí. Silencio incómodo al otro lado de la línea. Bueno, él siempre ha estado ahí para ustedes. Tartamudeó sin convicción. Siempre los ha apoyado. Apoyado. Le presté 70.000 euros que nunca devolvió. Le di acceso a mis cuentas bancarias que usó sin mi conocimiento. Le otorgué poderes legales que jamás me consultó antes de ejercer. Y en agradecimiento me llamó viejo inútil y me expulsó de mi propia mesa en Navidad mientras tú te reías. Eso es apoyo, Cristina. Yo no me reí, protestó débilmente. Te vi, estaba allí. Cubriste tu boca con la mano, pero tus ojos sonreían. Disfrutaste mi humillación tanto como él. Otro silencio, este más largo. Álvaro, por favor. Marcos tiene muchas deudas. Si le exiges esa cantidad ahora, su empresa colapsará. Perderemos todo. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como basura. Pero es tu hijo, tu propia sangre. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cruel, repetí la palabra saboreándola. ¿Sabes qué es cruel, Cristina? Criar a un hijo con amor incondicional durante 39 años. Sacrificar tus propios sueños para financiar los suyos. Trabajar hasta destruir tu cuerpo para darle oportunidades que tú nunca tuviste. Y que ese hijo te mire con asco y te trate como si fueras un estorbo vergonzoso. Eso es cruel. Por favor, al menos habla con él. Dale la oportunidad de explicarse. ¿Ya tuvo esa oportunidad? La tuvo durante 2 años mientras gastaba mi dinero. La tuvo en Nochebuena antes de humillarme. Ya no hay más oportunidades. Colgué antes de que pudiera responder. Beatriz me observaba con aprobación silenciosa. Bien hecho, dijo simplemente. Esa noche, cerca de las 11, Paula me envió un mensaje. Era la primera vez que tenía noticias de mi nieta desde Navidad. Abuelo, papá me contó lo del papel que recibió. Está muy alterado. Dice cosas feas de ti, pero yo sé que debe haber una razón. Puedo llamarte mañana. Te extraño mucho. Ese mensaje me partió el corazón de una forma que ninguna de las palabras de Marcos había logrado. Paula era inocente en todo esto. Ella no merecía estar atrapada en medio de este conflicto. Le respondí inmediatamente. Princesa, claro que puedes llamarme. Te quiero mucho. Nada de esto cambia lo que siento por ti. Mañana hablamos con calma. El 14 de enero, a las 10 de la mañana, Paula llamó. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Abuelo, ¿por qué está pasando esto? Papá dice que lo estás demandando, que quieres quitarle su empresa, que te volviste malo. Paula, escúchame con atención. Yo no me volví malo, solo dejé de permitir que me traten mal. Hay cosas que pasaron entre tu padre y yo que son complicadas de explicar, pero necesito que entiendas algo. Yo siempre te querré. Tú no tienes culpa de nada, pero la familia se está rompiendo. Sollozó. Mamá llora todo el tiempo. Papá grita por teléfono con abogados. La abuela Sofía me llamó ayer y también estaba llorando. Todo está mal. Lo sé, cariño, y me duele que estés en medio de esto. Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad. ¿Dignidad? ¿Qué significa eso realmente? Me tomé un momento antes de responder, eligiendo las palabras cuidadosamente. Significa que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a tratarte como si no valieras nada. Significa establecer límites cuando alguien abusa de tu bondad. Significa enseñar con acciones que el respeto no es opcional. Paula guardó silencio durante varios segundos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más madura, más reflexiva. Abuelo, yo estuve ahí en Navidad.
Vi lo que papá te dijo, vi cómo te trató. Mamá me prohibió hablar de eso, pero yo sé que estuvo mal, muy mal. Gracias por reconocerlo, princesa. ¿Qué va a pasar ahora? Nunca volveremos a estar juntos. No lo sé, Paula. Eso depende de tu padre. Él puede elegir reconocer su error y cambiar, o puede seguir culpándome a mí. Pero independientemente de lo que elija, yo ya no seré su víctima. Después de colgar con Paula, me senté en el taller rodeado de herramientas que había usado durante décadas. Cada sierra, cada martillo, cada formón tenía historia. Algunos los heredé de mi padre, otros los compré con mi primer salario. Todos representaban años de trabajo honesto, de construcción, de crear cosas útiles y bellas con mis propias manos. Marcos despreciaba este taller. Lo llamaba el cuartucho polvoriento. Nunca entendió que aquí era donde yo había forjado mi identidad, donde había aprendido el valor del esfuerzo, donde había construido la vida que le permitió a él tener oportunidades que yo jamás tuve. Tomé un trozo de madera de roble que guardaba para un proyecto especial. Era una pieza hermosa, con vetas perfectas, pulida hasta brillar. La sostuve en mis manos, sintiendo su peso, su textura, su potencial, y entonces comprendí algo fundamental. Yo era como esta madera. Marcos había intentado tallarme a su conveniencia, darme la forma que él necesitaba, reducirme a algo simple y manejable. Pero la madera de roble no se doblega fácilmente. Tiene fuerza interior, densidad, resistencia, igual que yo. El 15 de enero recibí una llamada de Rodrigo. Álvaro Marcos contrató abogado. Se llama Eduardo Blanco Torres. Tiene reputación de ser agresivo. Acaba de enviarme un correo amenazando con contrademandar por daños morales si no retiras el requerimiento inmediatamente. Daños morales, repetí con incredulidad. Es una táctica intimidatoria. No tiene base legal sólida, pero funciona para asustar a gente que no está preparada. ¿Te sientes intimidado? En absoluto, perfecto. Entonces respondemos con firmeza. El plazo de 30 días corre desde el 13. Si no hay pago o propuesta seria de devolución para el 12 de febrero, procedemos con la demanda formal. Hazlo con firme sin vacilar. Pasaron 10 días de silencio absoluto. 10 días donde no hubo llamadas de Marcos, no hubo mensajes suplicantes de Cristina, no hubo intentos de manipulación emocional. Ese silencio era más revelador que 1000 palabras. Marcos estaba reuniéndose con su abogado, diseñando estrategias, buscando formas de evitar las consecuencias de sus actos. El 25 de enero decidí tomar la iniciativa. Llamé a Rodrigo. Quiero convocar una reunión familiar formal, le dije. En mi casa con Marcos, Cristina y tú como testigo legal. Quiero dejar todo absolutamente claro. ¿Estás seguro? Estas reuniones pueden volverse muy emocionales. Por eso te necesito allí, para mantener todo profesional y documentado. De acuerdo. Prepararé una citación formal. ¿Qué fecha propones? El 2 de febrero, sábado a las 4 de la tarde, Rodrigo redactó la convocatoria esa misma tarde. Era un documento sobrio, pero contundente, explicando que era obligatorio que Marcos asistiera para discutir la resolución del requerimiento notarial, y que su ausencia sería interpretada como negativa a negociar de buena fe, procediendo entonces directamente con acciones judiciales. La citación fue enviada por correo certificado el 26 de enero. Marcos la recibió el 28, según el acuse de recibo que Rodrigo monitoreaba cuidadosamente. Esta vez Marcos respondió de inmediato, pero no llamó. Envió un correo electrónico formal a través de su abogado Eduardo Blanco, confirmando asistencia, pero exigiendo que su representante legal también estuviera presente. Acepté sin problemas. Cuantos más testigos, mejor. Los días previos a la reunión los pasé preparándome mentalmente. Beatriz se quedó conmigo toda esa semana,
ayudándome a organizar documentos, ensayando posibles escenarios, recordándome constantemente que tenía razón en lo que estaba haciendo. Sofía, por su parte, estaba dividida. Una parte de ella apoyaba mi posición, la otra seguía siendo madre, incapaz de soltar completamente la esperanza de reconciliación. La noche del 1 de febrero me encontró despierto en el taller. ¿Estás seguro de esto? Y me preguntó sentándose junto a mí en el banco de trabajo. Mañana puede cambiar todo para siempre. ¿Ya cambió todo en Nochebuena?, respondí. Mañana solo hacemos oficial lo que Marcos ya destruyó. Es nuestro único hijo, Álvaro. Lo sé y precisamente por eso necesito hacer esto. Un hijo que no aprende consecuencias nunca madurará. Ya tiene 39 años. Si no entiende ahora, nunca lo hará. Sofía asintió lentamente, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. La abracé sintiendo su dolor, que también era el mío, aunque yo lo procesaba de manera diferente. El 2 de febrero desperté a las 6 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo. Preparé café, revisé por 100ª vez los documentos que presentaría, verifiqué que todo en la casa estuviera en orden. Beatriz llegó a las 2 de la tarde trayendo galletas que había horneado y apoyo moral que necesitaba más que nunca. Rodrigo apareció a las 3:30, impecablemente vestido con traje gris, maletín de cuero en mano. ¿Revisamos la estrategia una última vez? Recuerda, me instruyó, mantén la calma sin importar qué diga Marcos. Déjame manejar los aspectos legales. Tú solo expresa cómo te sientes, establece tus límites y mantente firme en tu posición. A las 4 en punto exactas sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Marcos. No venía solo con Cristina, también traía a Eduardo Blanco, un hombre corpulento de unos 45 años, con expresión severa y sorprendentemente a Paula. Mi nieta me miró con ojos suplicantes, claramente incómoda con toda la situación. No había contado con su presencia. Marcos la había traído como escudo emocional, sabiendo que verla me haría más difícil mantener mi postura firme. Paula no debería estar aquí, dije inmediatamente. Esta es una conversación entre adultos. Paula tiene derecho a saber cómo su abuelo está destruyendo a su familia. Respondió Marcos fríamente. Marcos, intervino Rodrigo con autoridad profesional. Esta reunión fue convocada para asuntos legales y financieros. La presencia de una menor de edad es inapropiada. Eduardo Blanco dio un paso adelante. Mi cliente tiene derecho a traer quien considere necesario. La niña se queda o nos vamos todos. Miré a Paula, quien parecía querer desaparecer. Tomé una decisión rápida. Está bien, que se quede, pero que escuche toda la verdad, no solo la versión manipulada que su padre le ha contado. Los invité a pasar al salón. Había dispuesto las sillas formando un semicírculo frente al sofá, donde me sentaría con Rodrigo y Beatriz. Era una disposición deliberadamente formal, como una sala de juntas, no una reunión familiar casual. Marcos se sentó con postura rígida, brazos cruzados, expresión desafiante. Cristina evitaba mi mirada. Eduardo Blanco sacó una grabadora digital del maletín. «Voy a grabar esta conversación para propósitos legales», anunció. «Perfecto», respondió Rodrigo sacando su propia grabadora. «Nosotros también». Paula se sentó en una silla apartada, pequeña y asustada, claramente sin querer estar allí. Me partió el corazón verla así, pero no podía retroceder ahora. «Comencemos», dije con voz firme. «Marcos, te pedí venir porque necesito decirte algunas cosas que debí decir hace mucho tiempo». «Ahórrate el discurso dramático, padre», interrumpió con desdén. «Estoy aquí porque mi abogado me obligó. Dime qué quieres y terminemos con esta farsa». Respiré profundamente, controlando la rabia que amenazaba con surgir.
quiero que entiendas exactamente lo que hiciste. El 24 de diciembre, en la mesa de esta casa, me humillaste delante de toda la familia. Me llamaste viejo inútil. Me expulsaste de mi propia cena y nadie, absolutamente nadie, me defendió. Eso fue un malentendido emocional, dijo Eduardo Blanco mecánicamente. Mi cliente estaba bajo estrés considerable. No fue ningún malentendido. Continué ignorando al abogado. Fue la culminación de 2 años de desprecio constante. 2 años donde tomaste mi dinero, usaste mi generosidad y me pagaste con humillación. Marcos soltó una risa amarga. ¿Tu dinero? Ese dinero era una inversión en mi futuro, en tu nieta. Deberías estar orgulloso de que tu hijo sea empresario exitoso. Exitoso, repetí con calma helada. Marcos, tengo aquí las cuentas anuales de tu empresa. Son documentos públicos. Tu empresa ganó 9.000 euros netos el año pasado. 9.000, menos que mi pensión de jubilación. El rostro de Marcos palideció ligeramente. No esperaba que yo hubiera investigado tan profundamente. Además, continué, tienes 80.000 euros en préstamos bancarios. Vives de deudas, manteniendo una fachada de éxito que no existe. Y encima tienes el descaro de llamarme mediocre cuando yo construí una vida honesta sin deber a nadie. Esos son datos confidenciales, farfulló Eduardo Blanco. ¿Cómo los obtuvo? Son datos públicos del registro mercantil, respondió Rodrigo con satisfacción apenas contenida. No tengo. Cualquier ciudadano puede consultarlos. Marcos se puso de pie abruptamente, señalándome con furia. ¿Investigaste mi empresa, mis finanzas? ¿Qué clase de padre hace eso? El tipo de padre que finalmente abrió los ojos. Respondí sin alterarme. El tipo de padre que se cansó de ser tratado como basura. «Papá, por favor», gritó Paula con lágrimas en los ojos. «Basta ya los dos, por favor». El llanto de mi nieta detuvo momentáneamente la confrontación. Marcos se volvió hacia ella, su expresión suavizándose artificialmente. «¿Ves, Paula? ¿Ves lo que tu abuelo está haciendo? Está destruyendo esta familia por orgullo, ¿no?», dije con firmeza. «Tú la destruiste cuando decidiste que el respeto era opcional». Me levanté despacio del sofá y caminé hacia el aparador donde guardaba documentos familiares. Saqué una carpeta gruesa que había preparado específicamente para este momento. La coloqué sobre la mesa de centro abriéndola para que todos pudieran ver su contenido. «Aquí está todo», dije con voz tranquila pero firme. Comprobante de transferencia del 15 de diciembre de 2022. 50.000 comprobante del 20 de abril de 2023. 5.000 euros. Comprobante del 8 de agosto de 2023. Comprobante del 13 de febrero de 2024. Pinche 6.000 euros. Fui colocando cada documento sobre la mesa uno por uno, creando una línea cronológica visual imposible de ignorar. Total, 64.500 euros, pero hay más. Saqué otra sección de la carpeta. Aquí están los mensajes de texto, donde prometiste devolución con intereses. Aquí los correos electrónicos donde me asegurabas que todo era temporal, que tu empresa despegaría pronto. Aquí las conversaciones donde me pedías paciencia, donde me decías que yo era el mejor padre del mundo. Marcos miraba los documentos con expresión cada vez más tensa. Eduardo Blanco tomó algunos papeles, examinándolos con creciente preocupación profesional. Y ahora continuó sacando la última sección. Aquí está lo más interesante. Extractos de gastos personales que publicaste en tus redes sociales. Viajé a Mallorca en julio. Fotos en hotel de 5 estrellas. Cena en restaurant Michelin. En septiembre publicaste la cuenta 280 euros por 2 personas. Reloj nuevo en octubre. Etiquetaste la marca. 4.000 euros. Paula miraba alternadamente los documentos y a su padre,
procesando información que claramente desconocía. Mientras gastabas mi dinero en lujos innecesarios, dije elevando ligeramente la voz por primera vez. Yo seguía trabajando en mi taller reparando muebles para complementar mi pensión. Mientras presumías tu estilo de vida falso en Internet, tu madre y yo comíamos lo mismo 3 días seguidos para ahorrar. Mientras tú viajabas a Mallorca, nosotros cancelamos un viaje que teníamos planeado hace años, porque ya no quedaba dinero. Sofía, que había permanecido en silencio junto a Beatriz, empezó a llorar quedamente. Beatriz le tomó la mano ofreciendo consuelo silencioso. «Señor Quijada», intervino Eduardo Blanco con tono más conciliador. «Entiendo su frustración, pero debemos discutir términos razonables de devolución. Mi cliente no puede pagar esa cantidad inmediatamente». «No quiero su dinero», dije mirando directamente a Marcos. «Ya no se trata de dinero. Se trata de que entiendas que hay consecuencias. Se trata de que aprendas que no puedes tratar a las personas como basura descartable». «Entonces, ¿qué quieres?», explotó Marcos. «¿Qué esperas que haga? ¿Que me arrodille y te pida perdón? ¿Que llore y te suplique? Quiero que reconozcas lo que hiciste. Quiero que mires a tu hija a los ojos y le expliques por qué humillaste a su abuelo en Navidad. Quiero que admitas que te equivocaste». El silencio que siguió fue denso, pesado. Marcos me sostuvo la mirada durante largos segundos. Vi algo moverse en sus ojos, algún tipo de batalla interna. Por un momento, solo por un instante fugaz, pensé que quizás llegaríamos a algún entendimiento. Pero entonces su expresión se endureció nuevamente. «No voy a hacer eso», dijo con voz fría, «porque no me equivoqué. Dije verdades que necesitabas escuchar. Toda tu vida has sido conformista, mediocre, sin ambiciones. Y ahora que yo logré más de lo que tú jamás soñaste, me castigas por tu propia inseguridad». Esas palabras cayeron como piedras en agua quieta. Paula dejó escapar un sollo. «¡Ahogado!». Cristina cerró los ojos con expresión de dolor. Incluso Eduardo Blanco pareció incómodo con la declaración de su cliente. Rodrigo se inclinó hacia adelante tomando el control de la conversación con autoridad profesional. «Muy bien. Dado que el señor Marcos Quijada se niega a reconocer responsabilidad o mostrar arrepentimiento, procedemos con los términos legales. El requerimiento notarial establece 30 días para devolución total o propuesta formal de pago. Ese plazo vence el 12 de febrero. ¿Tiene su cliente alguna propuesta?». Eduardo Blanco intercambió miradas con Marcos antes de responder. «Podemos ofrecer pagos mensuales de 500 euros durante 10 años. 120 meses», calculó Rodrigo rápidamente. 60.000 euros en total. No cubre los intereses legales que corresponden ni tampoco los costos emocionales. «Inaptable. Es lo máximo que mi cliente puede ofrecer dada su situación financiera actual». «Su situación financiera», respondió Rodrigo con ironía, apenas velada, «incluye gastos de lujo documentados que claramente podría reducir para priorizar sus deudas legítimas». Marcos se puso de pie bruscamente. «No voy a cambiar mi estilo de vida porque mi padre tuvo un arrebato de senilidad. Si quiere llevar esto a juicio, adelante, pero le advierto que contraatacaré por daños emocionales, por difamación, por acoso». Me levanté también enfrentándolo directamente. Ya no había miedo en mí, solo claridad absoluta. «Hazlo», dije con calma perturbadora. «Llévame a juicio. Demándame por todo lo que quieras. Pero entiende esto, Marcos. Ya perdiste. Perdiste el día que decidiste que el dinero valía más que la dignidad. Perdiste cuando humillaste al hombre que sacrificó todo por ti. Perdiste cuando elegiste la arrogancia sobre la gratitud». «No perdí nada», escupió las palabras. «Soy yo quien tiene el negocio, la casa grande, la vida exitosa». «Tú sigues siendo el viejo carpintero que nunca fue nadie». Sonreí entonces. Una sonrisa triste, pero genuina.
tienes razón en algo. Soy un viejo carpintero, pero ese viejo carpintero te enseñó a caminar. Te sostuvo cuando tuviste pesadillas. Trabajó turnos dobles para pagar tu universidad. Vendió herramientas heredadas de su padre para darte capital inicial. Y sí, tal vez nunca fui nadie importante para el mundo, pero debí ser importante para ti. Por primera vez vi algo quebrarse en la expresión de Marcos. Solo por un segundo su máscara de arrogancia se resquebrajó, mostrando algo parecido a dolor o confusión, pero lo reprimió rápidamente. «Esto es pérdida de tiempo», dijo volviéndose hacia Eduardo Blanco. «Vámonos, ya escuché suficiente manipulación emocional». Antes de irse, intervino Rodrigo, sacando un sobre sellado de su maletín. «Debo entregarle oficialmente esta notificación. A partir de hoy, Álvaro Quijada revoca formalmente cualquier tipo de apoyo financiero, emocional o familiar hacia Marcos Quijada. No habrá más préstamos, no habrá más ayudas, no habrá más rescates cuando sus deudas colapsen su vida fabricada». Eduardo Blanco tomó el sobre leyendo rápidamente su contenido. «Esto también incluye», continuó Rodrigo, «revocación de herencia testamentaria. Álvaro ha modificado su testamento. Marcos ya no figura como heredero de ninguna propiedad, cuenta bancaria o posesión personal». El rostro de Marcos palideció notablemente. Eso claramente no lo esperaba. «¿Me desheredaste?», Cuo preguntó con voz ahogada. «Sí», respondí sin vacilar. «Todo lo que construí durante mi vida irá para Paula cuando cumpla 25 años, administrado por un fideicomiso hasta entonces. Tú no recibirás absolutamente nada. No puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Hay leyes». «Las leyes españolas», intervino Rodrigo con satisfacción profesional, «permiten desheredar a hijos por maltrato físico o psicológico grave hacia los padres. La humillación pública documentada que sufrió mi cliente en Navidad, combinada con el patrón de abuso emocional demostrable, constituye causa legal suficiente». Marcos se volvió hacia Paula, quien lloraba abiertamente. «Paula, dile algo a tu abuelo. Dile que está cometiendo un error». Mi nieta me miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. Luego miró a su padre y entonces, para sorpresa de todos, habló con voz temblorosa pero clara. «Papá, yo estaba ahí en Navidad. Te vi, escuché lo que dijiste y estuvo mal, muy mal». Las palabras de Paula cayeron como un rayo en medio de la habitación. Marcos se quedó paralizado mirando a su hija con una mezcla de incredulidad y traición. Cristina se cubrió la boca con ambas manos, conteniendo un sollo. «Paula, no sabes de qué hablas», dijo Marcos con voz estrangulada. «Eres demasiado joven para entender las complejidades de tengo 14 años, papá». Lo interrumpió con firmeza sorprendente. «No soy tonta. Sé lo que vi. Sé lo que escuché. Llamaste al abuelo viejo inútil, lo echaste de la mesa y todos nos quedamos callados, como cobardes». Se puso de pie caminando hacia donde yo estaba. Me tomó las manos con las suyas, pequeñas pero firmes. «Abuelo, perdóname por no defenderte esa noche. Tenía miedo. Miedo de que papá se enojara conmigo también. Pero estuvo mal. Debí decir algo». La abracé con fuerza, sintiendo cómo mi corazón se partía y se sanaba simultáneamente. Esta niña de 14 años tenía más coraje y honestidad que todos los adultos presentes en Nochebuena. «No es tu culpa, princesa», susurré en su oído. «Nunca fue tu culpa». Marcos observaba la escena con expresión descompuesta. Por primera vez desde que comenzó todo esto, parecía genuinamente afectado. Pero cuando habló, su voz todavía llevaba defensividad. «Paula, no puedes ponerte del lado de tu abuelo contra tu propio padre. Somos familia». «Exactamente», respondió mi nieta volviéndose hacia él. «Somos familia y las familias se respetan. Las familias no se humillan públicamente».
Las familias no se tratan como basura. Eduardo Blanco, claramente incómodo con el giro emocional de la reunión, intentó retomar el control profesional. Señores, creo que deberíamos centrarnos en los aspectos legales. Las emociones están alteradas. Propongo un receso de 15 días para que todas las partes reconsideren sus posiciones. No, dije firmemente, no habrá receso. Marcos tiene hasta el 12 de febrero para pagar o presentar propuesta aceptable. Si no lo hace, procederemos con demanda judicial completa. No hay más que discutir. Marcos finalmente explotó. La máscara de control que había mantenido se desintegró completamente. Esto es ridículo. Actúas como si fueras la víctima perfecta, pero convenientemente olvidas todas las veces que yo tuve que soportar tus sermones aburridos, tus historias repetitivas, tus expectativas sofocantes. Me asfixiaste toda mi vida con tu moralidad anticuada. Asfixiarte, repetí con calma helada. Pagarte la universidad completa fue asfixiante. Darte mi casa como aval cuando ningún banco confiaba en ti fue sofocante. Cuidar de Paula durante meses cuando ustedes viajaban era expectativa opresiva. Eso era tu obligación como padre. Eso es lo que los padres hacen. No intervino Beatriz, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión. Su voz era dura como piedra. Los padres dan amor, apoyo y oportunidades, pero los hijos deben devolver respeto, gratitud y dignidad básica. Tú fallaste en tu parte del trato, Marcos. Tú no tienes derecho a opinar, le espetó Marcos. Esto no es tu problema. Se convirtió en mi problema cuando vi a mi hermano destrozado después de Navidad, cuando escuché cómo lloró esa noche. Algo que no hacía desde que murió nuestro padre. Lo convertiste en tu problema cuando decidiste destruir a un hombre de 67 años que solo quería cenar con su familia. Cristina, que había permanecido prácticamente invisible durante toda la reunión, finalmente encontró su voz. Álvaro, por favor. Marcos cometió errores, lo reconozco, pero somos familia. Tiene que haber forma de arreglar esto sin destruirlo todo. ¿Ahora reconoces que fueron errores? Le pregunté directamente. En Navidad no parecía que pensaras así. Parecías disfrutar el espectáculo. Estaba asustada. Admitió con voz quebrada. Asustada de contradecir a Marcos cuando estaba así. Asustada de que su furia se volviera contra mí. Sé que es cobarde, pero es la verdad. Al menos es honesta, murmuró Beatriz con desdén apenas contenido. Rodrigo consultó su reloj y luego me miró esperando dirección sobre cómo proceder. Le hice un gesto de que continuara. Señor Marcos Quijada, dijo Rodrigo con formalidad legal absoluta. Tiene exactamente 10 días para tomar una decisión. Opción 1. Pago completo de 64.500 € más intereses legales. Total aproximado de 72.000 €. Opción 2. Propuesta realista de pago documentada con garantías bancarias verificables. Opción 3. Enfrentar demanda judicial completa con todas las consecuencias legales correspondientes. No tengo 72.000 €, dijo Marcos con voz derrotada. Mi empresa apenas sobrevive. Los bancos no me prestarán más. No tengo cómo pagar esa cantidad. Entonces, respondió Rodrigo sin compasión, debió pensarlo antes de gastar el dinero de su padre en viajes y lujos mientras lo trataba con desprecio. Sula atento. ¿Vende el BMW? Dije súbitamente. Ese coche que presumes vale 60.000, véndelo. Usa ese dinero para empezar a pagar tu deuda. Marcos me miró con horror genuino. Es el coche de empresa. Lo necesito para reuniones con clientes. Sin él, mi imagen profesional, tu imagen profesional. Lo interrumpí con risa amarga. Está construida sobre mentiras y deudas.
Es una fachada vacía y prefieres mantener esa fachada antes que hacer lo correcto con tu padre. No entiendes cómo funciona el mundo empresarial moderno, argumentó desesperadamente. La apariencia importa. Si llego a reuniones en transporte público, pierdo credibilidad y ahí está, dije volviéndome hacia Rodrigo y Beatriz. Ahí está la verdad desnuda. Marcos valora más la opinión de extraños que la dignidad de su propio padre. Prefiere impresionar a clientes que nunca le darán amor incondicional, antes que honrar al hombre que siempre lo amó sin condiciones. Paula se alejó de mí y caminó hacia su padre. Lo miró fijamente con madurez, que superaba ampliamente sus 14 años. «Papá, vende el coche, devuélvele el dinero al abuelo, pide perdón. Por favor, hazlo antes de que sea demasiado tarde». Marcos la miró y por primera vez vi lágrimas formándose en sus ojos. Lágrimas de frustración, de rabia, de algo que quizás era arrepentimiento, pero que se negaba a reconocer. «No puedo», susurró. «No puedo admitir que me equivoqué. No puedo deshacer todo lo que construí». «No construiste nada», dije con tristeza profunda. «Edificaste un castillo de naipes con dinero prestado y ego inflado. Y ahora que el viento sopla, descubres que no hay cimientos sólidos». Eduardo Blanco cerró su maletín con gesto definitivo. «Señor Quijada, necesito hablar con usted en privado ahora». Salieron al jardín dejándonos en un silencio pesado. A través de la ventana los veíamos discutir acaloradamente. Eduardo gesticulaba con énfasis, claramente intentando convencer a Marcos de algo. Marcos negaba con la cabeza repetidamente, cerrándose cada vez más. Cuando regresaron 5 minutos después, Eduardo tenía expresión resignada. «Mi cliente necesita tiempo para consultar con su contador y explorar opciones de financiamiento. Solicita formalmente una extensión de 15 días adicionales al plazo original». «Negado», respondí antes de que Rodrigo pudiera hablar. «El plazo está establecido. 10 días ni un día más». «Señor Quijada, sea razonable». «Fui razonable durante 2 años. Fui paciente durante 24 meses. Fui comprensivo cada vez que Marcos prometía y no cumplía. Se acabó la paciencia. Se acabó la comprensión. 10 días. Marcos me miró entonces con expresión que nunca había visto antes. No era rabia ni arrogancia. Era algo más oscuro, más profundo. Era resentimiento puro y duro. «Esto no terminará bien para nadie», dijo con voz baja y amenazante. «Si me hundes, me aseguraré de que todos nos hundamos juntos». «¿Me estás amenazando?», pregunté con calma. «Estoy diciéndote la realidad. Paula sufrirá. Cristina sufrirá. Incluso tú sufrirás cuando veas las consecuencias de tu terquedad». «Las únicas consecuencias», respondí con firmeza absoluta, «serán las que tú mismo creaste con tus decisiones. Yo solo estoy estableciendo límites que debí poner hace años». Rodrigo se puso de pie dando por terminada la reunión. «Señores, creo que no hay más que discutir hoy. El plazo corre. El 12 de febrero es la fecha límite». «Buenos días». Marcos, Cristina y Eduardo Blanco se marcharon sin más palabras. Paula se quedó atrás por un momento, abrazándome una vez más. «Te quiero, abuelo. Pase lo que pase, te quiero. Y yo a ti, princesa, siempre». Cuando se fue, me dejé caer en el sofá, exhausto emocional y físicamente. Beatriz se sentó a mi lado, Sofía al otro lado. Los 3 permanecimos en silencio durante largos minutos. «¿Hice lo correcto?», le pregunté finalmente. «Sí», respondieron ambas al unísono. Pero en mi corazón la duda persistía. Los 10 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba esperando alguna señal de Marcos, alguna indicación de que finalmente había comprendido la gravedad de la situación. Pero el silencio era absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto. El 8 de febrero, 4 días antes del vencimiento del plazo, Paula me llamó. Su voz sonaba cansada,
como si hubiera envejecido años en pocas semanas. Abuelo, papá vendió el BMW ayer. Lo vendió por 48.000 euros a un concesionario de segunda mano. Está destrozado. Llora por las noches. Mamá también llora. La casa es un infierno. Mi corazón se contrajo dolorosamente. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Escuchar que sufría me afectaba profundamente. ¿Te dijo algo más? Y pregunté con voz temblorosa. Dice que no alcanza, que incluso vendiendo el coche no tiene suficiente para pagarte. Dice que vas a destruirlo de todas formas, así que ¿para qué intentarlo? Paula, yo no quiero destruirlo. Quiero que aprenda. Lo sé, abuelo, pero papá no ve diferencia entre esas dos cosas. Después de colgar, me senté en el taller durante horas, rodeado de herramientas y recuerdos. Pensé en el niño de 7 años que sonreía en aquella fotografía. Pensé en el adolescente que me escribió aquella carta de disculpa. Pensé en todos los momentos buenos que precedieron a estos años oscuros. ¿Había sido demasiado duro? ¿Había cruzado alguna línea invisible entre justicia y crueldad? El 11 de febrero, un día antes del plazo final, recibí una carta certificada. Era de Marcos, escrita a mano en papel fino. La abrí con dedos temblorosos y leí: Padre, vendí mi coche, cancelé el alquiler de la oficina premium y me mudé a un espacio compartido más económico. Pedí préstamos a 3 amigos diferentes. Reuní 53.000 euros. Es todo lo que tengo. Es todo lo que puedo ofrecerte. Sé que no es suficiente. Sé que no cubre lo que te debo ni compensa el daño causado. No voy a suplicar. No voy a llorar. Pero te pido que consideres esto como muestra de que al menos lo intenté. Si decides proceder con la demanda de todas formas, lo entenderé. Has ganado. Demostraste tu punto. Espero que valga la pena el precio que todos pagaremos. Marcos. Leí la carta 3 veces. No había disculpa explícita. No había reconocimiento claro de sus errores. Pero había algo en las palabras, en el tono que sugería que algo se había quebrado dentro de él. Quizás no arrepentimiento completo, pero al menos conciencia de consecuencias. Llamé a Rodrigo inmediatamente. Marcos reunió 53.000 euros. Le dije, ¿qué opinas? Legalmente puedes rechazarlo y proceder con demanda completa. Tienes derecho a la cantidad total más intereses. Pero Álvaro, debo preguntarte, ¿qué quieres realmente? ¿Justicia absoluta o una lección aprendida? Esa pregunta resonó en mi mente durante toda la noche. Sofía y yo la discutimos hasta la madrugada. Beatriz vino desde Teruel específicamente para aconsejarme. Las 3 perspectivas eran diferentes, pero todas coincidían en algo. La decisión final debía ser mía. El 12 de febrero, fecha límite, amanecí con claridad absoluta sobre lo que haría. Llamé a Rodrigo a las 8 de la mañana. Acepto los 53.000 euros, dije, pero con condiciones no negociables. ¿Cuáles? Primera, Marcos debe escribir una carta de disculpa formal, reconociendo específicamente su comportamiento en Navidad y el maltrato de los últimos 2 años. Segunda, debe asistir a 3 sesiones de terapia familiar, con profesional certificado pagadas por él. Tercera, Paula sigue siendo mi heredera exclusiva, hasta que Marcos demuestre durante mínimo 5 años cambio genuino en su comportamiento. Son condiciones duras, observó Rodrigo. Son condiciones justas, corregí. Rodrigo redactó el acuerdo esa misma mañana. Lo envió por correo electrónico a Eduardo Blanco al mediodía. La respuesta llegó 4 horas después. Marcos aceptaba todas las condiciones. El 15 de febrero nos reunimos en el despacho de Rodrigo para firmar el acuerdo final. Marcos llegó puntual, demacrado, visiblemente más delgado. Traía un sobre con la carta de disculpa que había escrito. Me la entregó sin mirarme a los ojos. La leí allí mismo en silencio. Decía: Padre, reconozco que el 24 de diciembre de 2024 te humillé injustificadamente. Mis palabras fueron crueles e imperdonables.
Durante 2 años acepté tu generosidad sin mostrar gratitud adecuada, confundiendo tu bondad con debilidad. Permití que el orgullo y la arrogancia destruyeran nuestra relación. No espero perdón inmediato, solo la oportunidad de demostrar con acciones futuras que puedo cambiar. Tu hijo Marcos no era perfecto. Seguía habiendo cierta distancia emocional en las palabras, pero era real, honesto dentro de sus limitaciones, y reconocía explícitamente lo fundamental. Acepto la disculpa, dije simplemente. Ahora cumpliremos ambos nuestra parte. Firmamos el acuerdo. Marcos transfirió los 53.000 euros esa misma tarde. Rodrigo los verificó y confirmó la recepción. Oficialmente, el conflicto legal había terminado, pero la sanación real requeriría mucho más tiempo. Durante los meses siguientes, Marcos cumplió su palabra. Asistió a las 3 sesiones de terapia familiar. Fue difícil, incómodo, doloroso para ambos, pero necesario. El terapeuta nos ayudó a comunicarnos de formas que nunca habíamos intentado, a expresar heridas que habían permanecido ocultas durante décadas. Descubrí que Marcos cargaba resentimientos de su infancia que yo desconocía completamente. Sentía que nunca fui suficientemente expresivo con el afecto, que mis expectativas eran inalcanzables, que siempre me comparaba con mi padre idealizado. No justificaba su comportamiento, pero explicaba parte de su rabia acumulada. Yo aprendí que mi silencio, que siempre consideré fortaleza estoica, había sido interpretado por Marcos como frialdad emocional. Mi incapacidad para expresar orgullo verbalmente lo había llevado a buscar validación en lugares equivocados. No nos reconciliamos milagrosamente. No hubo abrazos dramáticos ni declaraciones de amor eterno. Pero establecimos algo más valioso: respeto mutuo y límites claros. Para mayo de 2025, Marcos había reestructurado completamente su empresa. Redujo gastos innecesarios, se enfocó en rentabilidad real sobre apariencias falsas. Su negocio comenzó a estabilizarse genuinamente. Ya no presumía en redes sociales, ya no vivía más allá de sus posibilidades. Paula venía a visitarme cada 2 semanas. Ella se convirtió en el puente necesario entre Marcos y yo, recordándonos constantemente por qué valía la pena el esfuerzo de reconstruir lo roto. El 24 de diciembre de 2025, exactamente un año después de aquella noche terrible, Marcos me llamó. Su voz sonaba diferente, más humilde, más genuina. Padre Cristina, Paula y yo cenaremos en casa mañana. Nada ostentoso, solo nosotros 4. Me preguntaba si tú y mamá querrían unirse. Miré a Sofía, quien escuchaba la conversación en altavoz. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Iremos, respondí, pero yo cocino el cordero. Escuché algo parecido a risa ahogada al otro lado de la línea. Por supuesto, nadie cocina cordero como tú. Esa Navidad fue diferente, más tranquila, más honesta, menos perfecta, pero más real. Marcos no intentó impresionar a nadie. Yo no esperaba nada más allá de respeto básico. Y en ese espacio de expectativas reducidas encontramos algo genuino. Cuando nos despedimos esa noche, Marcos me detuvo en la puerta. Gracias, dijo, simplemente por no rendirte, por enseñarme la lección más dura de mi vida. Un padre nunca se rinde con sus hijos, respondí, pero tampoco debe permitir que lo destruyan. Lo abracé. Entonces, realmente abracé a mi hijo por primera vez en años y sentí que algo en ambos finalmente comenzaba a sanar. Hoy en 2025, a mis 68 años, entiendo que la verdadera fortaleza no está en aguantar humillación silenciosa. Está en establecer límites con amor firme. Está en exigir respeto sin odiar a quien te faltó. Está en enseñar consecuencias sin destruir por venganza.
Marcos y yo nunca tendremos la relación perfecta que alguna vez soñé, pero tenemos algo mejor, una relación honesta, construida sobre ruinas, pero con cimientos más sólidos que antes. Y eso descubrí, es suficiente. A veces el amor más profundo se demuestra no cediendo, sino manteniéndose firme, no perdonando inmediatamente, sino exigiendo cambio real, no olvidando el daño, sino transformándolo en lección. Esa noche de Navidad que casi destruyó nuestra familia, terminó salvándola porque me enseñó que la dignidad no se negocia, que el respeto no es opcional y que incluso el amor de padre tiene límites necesarios. Soy Álvaro Quijada, soy carpintero, soy padre. Y finalmente, después de 68 años, aprendí a hacer ambas cosas sin sacrificar quién soy. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.